Gloria al Señor Jesús. En esta hora saludamos a todos los que nos están sintonizando por medio de Iglesia Casa de Dios. En esta hora, ¿verdad? Es tiempo de testimonio, amén. Y estamos agradecidos con el Señor porque nos ha permitido volver a estar aquí compartiendo, amén. Testimonios poderosos, testimonios grandes, ¿verdad? Cosas inmensas que solamente el Señor Dios Todopoderoso puede hacer, amén. Y en esta hora pues tenemos el privilegio, amén, de estar aquí con nuestra hermana Griselda, que en esta hora nos va a estar compartiendo, ¿verdad? Lo grande que Dios ha sido en su vida, con su casa, con su familia, amén. Personas que han llegado a este ministerio, ¿verdad? Y hemos visto el crecimiento espiritual de una manera increíble, las maravillas del Señor obrando en los corazones, amén. Pero también tenemos a nuestra hermana Bianca, amén, que hoy nos está acompañando, amén, disfrutando este tiempo de poder escuchar estas maravillas del Señor. Hermana Bianca, gloria a Dios, si quieres saludar al pueblo, amén. Dios los bendiga, es un gran privilegio poder estar aquí. Sabemos que este va a ser un tiempo tremendo, donde nos vamos a estar gozando, aún recibiendo. Es un gran privilegio aún para mí poder recibir y aún conocer a los testimonios de los hermanos, las hermanas que están aquí, y aún pues vemos cómo Dios cambia las vidas, cómo restaura, pero realmente uno no conoce la profundidad de qué fue donde Dios lo sacó, y pues es un privilegio poder estar aquí y escuchar los testimonios, ¿verdad? Amén. Pues hermana Griselda, bienvenida, amén. Tiempo de testimonio. Y antes de comenzar, ¿verdad? Yo quiero leer en Juan capítulo 8, versículo 31, donde dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo, si vosotros permaneces en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué es verdad? Jesucristo, amén. La verdad es Jesús, el pan de vida, amén. Entonces, en esta hora, ¿verdad? Vamos a tener este privilegio, hermana Griselda, de poder escuchar las grandes maravillas que el Señor ha hecho en su vida, amén. Yo quiero que se relaje y que cuente lo grande que Dios ha sido en su vida, amén. Amén, pastora. Dios la bendiga a cada uno de ustedes que van a estar mirando este testimonio. Toda la honra y la gloria sea para Dios. A Él se la debemos. Amén. Gracias, pastora, por Amén. La invitación. No, pues, que quiero contarles un poco de mi vida. Pues a mi temprana edad, vengo de un matrimonio inestable. O sea, mi papá los dejó a todos con mi mamá pequeños, todos nosotros pequeños. Mi mamá empezó a luchar por nosotros. Aún pues mi mamá no fue una madre cariñosa en ese entonces, porque pues mi papá la maltrataba mucho. Aún mi papá los dejó a nosotros. Entonces ya nosotros quedamos solos con mi mamá. Mi mamá empezó a luchar, a trabajar duro para sacarlos adelante. Cada una de nosotros somos 7 hermanas. Cada una de nosotros se fue yendo poco a poco. De ahí quedamos solo las más pequeñas, que éramos 3. Ya de ahí yo también agarré camino, porque mi mamá pues empezó a vivir su vida, a los bailes, tomar, todas esas cosas que se hacen. Pues de ahí llegó un señor de la ciudad, porque nosotros somos de pueblo, o sea, soy de un pueblito, y ya llegó un señor de la ciudad mayor, mucho mayor que yo, pastora. Él tenía 33 años, y yo tenía 19 años. Sí, bien joven. Entonces llegó mi abuelita, pues miraron al señor así que, ese va a ser buen esposo para ti, que así, y también mirar el material, o sea, lo que él proveía. Y decían, él va a ser un buen esposo para ti. Me hicieron una fiesta, me acuerdo de mi abuelita, hicieron una fiesta y los presentaron ese día en la fiesta. Y pues ahí empezó todo, pastor. Empezamos a conocerlos, pero igual yo tenía mi novio de infancia, pastora, sí. Y pues sí, desde los 12 años tuve mi novio, y fue
fue un amor así que se fue y llegamos como a esto a los 18 y aún éramos novios. Aún yo le decía a él, o sea, que me llevara de mi casa, pero él tenía miedo, decía, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? No podemos trabajar, no conocemos así la ciudad para irnos. Entonces él tuvo miedo y pues yo me enfoqué, ya dijo, oh, si este no me saca de aquí, pues yo voy a buscar otra salida. Y fue cuando empecé a conocer a ese señor que llegó. Y ya los empezamos a conocer, lo anduve conociendo 3 meses, pastora, 3 meses, y yo le dije, vámonos, o sea, llévame de acá, porque pues yo sabía lo que estaba pasando, porque mi mamá me maltrataba por culpa de mi padrastro, porque como él le metía cosas a ella, pues ahí empezó. Me fui con ese señor, tuve mi niña, fue yéndome al tiempito, salí embarazada. Tuve mi primera niña a los 20 años. De ahí pues no fue una etapa mala, o sea, él me cuidaba mucho, me atendía, o sea, era bien especial, pero yo nunca lo pude aprender a amar, a mirar como un hombre, sino que era como un cariño paternal. Como paternal, pastora. Y pues como él así me trataba como una niña también, o sea, yo podía sentir eso, entonces nunca lo pude aprender a amar. De ahí llegó y que mis hermanas ya estaban aquí en Estados Unidos y les pedí ayuda. Ellos me querían llevar a mí, me querían traer para aquí a Estados Unidos a mí, entonces yo les dije, no, ayúdenle a mi pareja, o sea, que era él, el papá de mis niñas. Y fue cuando mis hermanos lo ayudaron a él. Él llegó a este país al año, o sea, de que él se fue de Honduras, que se vino para este país, pues ya empecé yo a vivir mi vida, teniendo ya mis 2 niñas, una de 2 añitos y la otra de 4 añitos, me quedó la mayor, y la otra de 4 meses. Y pues ahí empecé yo, me solté, porque aún en mi pueblo yo ya andaba, o sea, entrando a malas cosas, porque aún mi abuelita era una que los daba los poquitos de guaro, decía ella, de guaro, y pues ella fumaba mucho, ella tiraba la chenca, le dicen. El cigarro. Ajá, el cigarro, lo tiraba y venía yo y lo recogía y decía fumar, aún hacía en hojas de cuaderno, hacía cigarros y decía fumar, o sea, era lo que miraba yo alrededor de mí. Entonces pues decía yo, quiero aprobar de eso. Bueno, de ahí pues como leo, me fui con mi expareja, tuve mis niñas, fue una temporada sana en mi vida, o sea, amor de parte de él, cuidados y todo, pero nunca lo pude yo aprender a amar como un hombre, no porque sí me hubiera ido bien, o sea, si yo me hubiera quedado con él, pero como le digo, nunca lo amé. De ahí empezó, se vino mi expareja, pasó para aquí, estuvo aquí una de mis hermanas, fue al año de él verse venido, yo empecé, como leo, empecé a vivir mi vida, a salir con amistades, a andar más en las discos, tomando, empecé yéndome a las discos, a fumar, a consumir droga, o sea, a modo que a mí no me importaba mi vida de una manera absoluta, ni mi vida ni la vida de mis niñas. Y empecé a agarrar vicios, que empecé hasta vender droga. Aún cuando empecé a vender droga, me la encargaron, una vez me encargaron me dieron 15,000 lempiras para que yo la pudiera vender. No la vendí,
no la vendí, me la consumí con mis amigos, me la consumí con los amigos al tal grado que, o sea, me iban a matar por eso. Pero en ese entonces yo ya había conocido a alguien más que con los fines de semana a él yo no le contestaba para nada, porque andaba yo viviendo perdida totalmente, pastora. Y llegó al grado que fue cuando él conoció la verdaderamente yo. El muchacho no sabía de todo eso, entonces ya cuando pues yo me sentía atada de que debía ese dinero y que si yo no pagaba ese dinero pues me iban a hacer daño a mí y a mis hijas, o sea, era en el mismo barrio. Y fue cuando tuve que confesarle a él lo que en mí estaba pasando, que yo me había puesto a vender droga y que yo, o sea, yo había perdido ese dinero. Y fue cuando pues yo le conté a él para que él me pudiera ayudar, y fue cuando él me dio el dinero. De ahí empecé, seguí haciendo lo mismo, recuperé, más bien querían que yo siguiera vendiendo drogas supuestamente, pero, o sea, yo me la consumía. De ahí, pues él conoció esa parte de mí, conoce una pariente mía. Él me engaña con esa pariente mía, me engañó. Y fue cuando, o sea, cuando él me causa el dolor en mí, fue cuando más me perdí, pastora, que yo ahí venía, yo salía de mi cuarto donde yo vivía, de mi apartamento, yo dejaba a mis niñas ahí en la cama, o sea, dormida, esperaba que ella se durmiera y yo agarraba camino como loca, o sea, perdida, andaba perdida totalmente ya andaba perdida, pastora, pero lo que él ocasionó en mí, o sea, el daño que me hizo, aún con la persona, porque yo la quería demasiado a ella, o sea, era mi amiga, decía yo, y confiable, era mi confidente, decía yo, o sea, y sentir eso fue cuando yo caí a lo más, o sea, me volví peor, ya no eran solo los fines de semana, ya era lunes, martes, miércoles, jueves, que yo todas las tardes agarraba camino para ir a bailar a las discos, a consumir, a hacer todas esas cosas así, y aún agarré, el enemigo vino a querer también meter eso en mí, a que las mujeres me llamaran la atención, pastora, me llamaran, que yo salía a las discos, yo miraba a aquellas mujeres y yo me deleitaba, o sea, empezaba a mirarlas con ojos de lascivia, o sea, qué feo que el enemigo había puesto en mí, y empezaba, y yo solo les hacía señas, pastor, y yo me iba a los baños con ella, o sea, qué horrible que el enemigo estaba trabajando en mí. Y así fue pasando el tiempo, empecé y así anduve perdida, que muchas veces casi pierdo la vida aún en un accidente de un carro, pastora. O sea, eso es un milagro de Dios. Dios sabía el propósito que tenía para mi vida, porque el accidente que yo tuve en ese carro no era para que los que íbamos ahí quedáramos vivos. El carro, veníamos de una playa y veníamos tomando, pastora. El carro venía lleno de botellas, cigarros, cajas de cigarros, droga, botellas de guaro, de cerveza, tequila, perdición totalmente. Éramos 4, solo yo de mujer. Los otros eran hombres. Y eran con los que yo más pasaba, con los amigos que me consumía, que les cuento que me consumí la droga que me habían puesto a vender. Y luego, ahí en ese accidente, pastora, o sea, ese carro quedó, veníamos y solo escuché la palabra del que venía, porque veníamos borrachos en la madrugada de la playa. Y fue cuando
Él me dice él, háblenme, yo ya no puedo más, háblenme. Solo escuché y dijo una vulgaridad, háblenme y dijo la vulgaridad, porque si no hoy los matamos, dice. Entonces solo escuchamos eso y el carro empezó, mire, pastor, a dar vueltas así, vueltas tras vueltas. Se fue a enganchar, estaba un árbol más o menos pequeño y el otro gigantote estaba atrás del otro pequeño. Cuando el carro se fue y se detuvo el envión, que si ese palo pequeño no está ahí, lo hubiéramos ido y los hubiéramos, o sea, el carro se hubiera hecho pedacitos, según la velocidad que llevaba, se hubiera hecho pedacitos en el grandote. A modo que ese carro quedó, pastor, achatado totalmente. Y la trompa, o sea, el bumper todito, o sea, todo motor destruido y todo, solo quedó donde iban los conductores, o sea, donde íbamos adentro. De ahí todo el carro, o sea, destruido, totalmente destruido. Y yo sí, porque algo que sí hacía, pastora, o sea, no conocía de Dios yo en el mundo, pero algo que era tan descarada, que algo que hacía yo siempre que me iba para los lugares, yo decía en el nombre de Dios, que Dios me proteja, decía yo. Wow. O sea, y la no ignorancia. La ignorancia, pastora, y decía yo que Dios me proteja, pues así, yo agarraba camino, y cuando llegaba a mi casa también miraba a mis niñas dormir y le digo, gracias Señor por tenerme aquí con mis hijas, y les daba un beso a mis hijas, pero ya iba yo más, o sea, ya no iba tanto así como, ya se me había pasado pues un poco. Porque algo que sí tenía, pastora, o sea, que después al siguiente día yo reaccionaba y decía yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis hijas? ¿Qué les estoy enseñando a mis hijas? Y decía, pero aún solo recibía la llamada o sea, de los amigos, vamos, y ya esas palabras quedaban ahí y me iba, no me importaba de nuevo, me iba a seguir en lo que yo me había arrepentido en ese momento. Decía, ¿qué les estoy enseñando a mis niñas? Pues eso fue una vez, hermano, pastora, que Dios tuvo misericordia de no pasarme absolutamente, pero nadita, pastora, que reaccionamos todos y empezamos a sacar botellas, cervezas, todo, a limpiar el carro, pastoral. Se los fue la fuma que traíamos, se los desapareció todo, o sea, lo sentíamos normales y empezamos a limpiar el carro, a botar las botellas en el monte, a limpiar. Cuando llegó la policía, lo dice, ustedes de puro milagro están vivos. Y hasta así dijo el policía, de pura misericordia de Dios ustedes están vivos. Cuando miró el carro, cómo el carro estaba. De ahí pasó eso normal. Ese día los fuimos, pedí la misma grúa que se llevó el carro, los dio ray porque no andábamos ni un peso ya, los dio ray. De ahí pedimos en el bus para irlos porque andábamos de una ciudad a otra, o sea, Puerto Cortés a San Pedro Sula, entonces era como a 1 hora puro bus. Prácticamente su vida se hizo un desperdicio. De joven pasa a ser juntada, ¿verdad? Con juntada. Y ya después pasa a otra persona, ¿verdad? De la cual viene, traiciona, ¿verdad? Y eso daña. De ahí me imagino que y eso fue. Sí, me imagino que tan jovencita, tener hijas y luego entrar a un hogar que tú no quieres, ¿verdad? Y de repente, pues sí, ya estar sola. Y cuando uno está joven, pues uno piensa que uno tiene el mundo en sus manos, ¿verdad? Y después pasar por otro dolor también. Y se hace como por lo que yo estoy escuchando, como un espíritu de abandono, ¿verdad? Desde la niñez, desde el padre, luego la persona con la que uno convive, después otra persona también traiciona. Y Satanás se aprovecha de ese tipo de cosas para tener nosotros una excusa el por qué andar haciendo las maldades que uno hace. Después de que usted viene y hace
tanta cosa, no reacciona. No reacciono, pastora, sigo haciendo, a modo que mis hermanas tuvieron que sacarme del país, porque ya el papá de las niñas tiene pruebas de lo que yo ando haciendo. Me llega una carta, porque aún, pastora, no solo de ese accidente, así caminando por las calles, buscando las discos, 5 hombres me iban a violar, pastora. Me iban a... esa vez yo creo que también, o sea, era mi fin, pero la misericordia de Dios, o sea, Dios tenía un propósito para mi vida, porque guardarme de esa manera, pastora, ahora cuando yo me pongo a pensar, digo yo, qué lindo era el Señor, o sea, Él sabía lo que tenía para mí, lo que iba a hacer en mi vida. Y porque esa vez esos 5 hombres me iban a violar, me iban a hacer y no me iban a dejar viva. Era mentira, pastora. Y la misericordia de Dios en ese momento, cuando yo voy caminando por esa calle, viene un policía, ya esos hombres rompen de cuidado, o sea, y entonces yo logré a correr. Ya iba cerca de mi casa, yo vivía ahí en San Pedro, un barrio muy peligroso, barrio Medina le decían ahí, o sea, es un barrio muy peligroso, que aún en el mundo decía, yo quiero mi casa ahí. En barrio Medina decía, o sea, mis planes eran, mis planes eran, pastora, venir aquí a hacer y irme a comprar una casa ahí a Medina para seguir, decía yo, viviendo mi vida. So usted viene, hace todo eso y sus hermanas dicen, es hora de sacarla. Sí. Sí, fue cuando vengo yo y llamo a mis hermanas llorando, o sea, miren, esto y esto está pasando. Me llegó una carta de que me iban a quitar mis niñas, pastora. Yo salgo huyendo por eso del país, porque el hombre ese hasta mandó una sobrina de ella que era abogada. Pues ellos eran de alta sociedad, decían ellos, y entonces llegan la sobrina de él grabándome con un celular, salgo toda despelucada, yo toda engomada, como dicen, toda enjaquecada, y salgo a recibir y las niñas allá, porque ni cuidaban mis niñas, pastora, o sea... Yo lo que hacía cuando andaba así, le llenaba la refri a mis niñas de frutas, cosas así, pura comida comprada, o sea, porque como él estaba proveyendo para allá, para los alimentos y todo, o sea, yo venía para que las niñas solo agarraran y comieran. Un descuido total. Llega esa mujer y me graba y me entrega. Yo la estoy grabando porque estoy haciendo constar que yo le estoy entregando la carta de que tiene de ir a corte porque por el proceso de las niñas. Y llega y salieron las niñas así con su pamper nada más y todas pelucaditas, todas mal cuidadas las niñas, pastora. Y salen ellas también y yo inmediatamente pues llamo a mis hermanas, miren esto y esto está pasando, me llegó esta carta. Ya en eso pues ya usted se viene para acá. Me vengo, pastora, mis hermanas me traen, fue un viaje así de repente, yo dejo todo allá en el cuarto donde vivía, en mi apartamento, dejo todo tirado, o sea, solo alisto mis niñas, las agarro y yo agarro camino ese mismo día, o sea, sin planes ninguno de que yo venía para acá. Agarro camino a sufrir a ese camino, pastora, me fue requete mal en ese camino, mis niñas sufrieron como no tienen una idea, yo sufrí en ese camino, estuve presa 15 días ahí en México, en San Luis Potosí. Mis niñas de ahí, San Luis Potosí, se los agarraron mojadas, llenas de lodo, o sea, y los regresan de nuevo para Honduras. Estuvimos presas ahí y los regresan de nuevo para Honduras. De ahí de vuelta, solo llegamos allá, me recibe ese muchacho que le digo, o sea, con el que yo me había enamorado, me recibe él, lo va a comprar, mi hermana manda dinero para que volvamos a comprar ropa y él también los lleva, los trae y así de ahí regreso de nuevo, de un día para otro de nuevo para que de vuelta a sufrir en ese camino. Pues gracias a Dios llegamos aquí donde mi hermana. Pues empiezo de nuevo aquí, pastora. Empecé pues
Pues mis hermanas antes pues también estaban en ese mundo que hacíamos fiestas, bailábamos y todo eso, tomaban, y yo feliz, o sea, feliz porque ahí estaba lo que yo quería. Lo único que cambió fue de nación, pero el pecado siguió, pastora, el diablo me siguió envolviendo como él quería. Hasta esto nunca había usted escuchado el evangelio. No, pastora, no. O sea, quizás sí, pastora, pero los evangelios que predican allá en los pueblos, o sea, que comodez total. Y sí conocí de Dios, pero fue pequeña, pastora. Acepté muchas veces, decía yo, o sea, cuando uno no tiene conocimiento de lo que es la verdadera palabra de Dios. Y sí, pero eso fue, pero ya adulta, ya de como de 16 o 15 años en adelante, o sea, yo nunca supe, nunca fui a iglesias ni nada de eso. De ahí empezó de nuevo aquí en mi vida, pastora, esa vida de desastre también. O sea, empecé aún a salirme de las casas de mis hermanas, donde vivía con mi hermana, a salirme en escondida de ella. A veces habían fines de semana que yo agarraba a mis niñas, me las llevaba conmigo, era viernes, sábado, domingo, yo fuera de mis hermanas y mis niñas allá tiradas en un cuarto y yo tomando, consumiendo droga, porque aquí también vine a caer a lo mismo, la misma vida de allá, no más que aquí me detenía un poco por mis hermanas, por respeto más que todo a mis hermanas y porque pues me ponían quieta cuando les tocaba, ellas o sea, ponían ese stock en mí. Pero mis planes ya también, así fui cayendo en todo eso acá, que yo ya fui conociendo acá, igual yo ya no podía vivir sin eso, pastora. Yo ya tenía que mantener, para poderme mantener, ya podía tener que andar yo eso para poder seguir el día siguiente y no decaerme. Una adicción ya. Sí, exactamente, pasó, porque yo trabajaba para sacar adelante a mis niñas, yo trabajaba, o sea, porque pues lamentablemente su padre no se hizo cargo de aquí, hasta el sol de hoy no sabemos nada de él, entonces ya aquí yo tuve que hacerme responsable de mis niñas, trabajar para pagar el dinero que habíamos pagado para venirnos y trabajar para, o sea, comprarles su ropa, todo, mantener lo que ellas necesitaban, pagar mi renta y todo, pero en eso también tenía que mantenerme mi vicio. Y fue cuando también me hice amiga de un muchachito, que ese muchachito no sabía nada de lo que era del mundo de las drogas, ni del alcohol, ni nada. Y yo lo llevé a eso, pastora, yo lo llevé. Es algo que también, o sea, es algo duro porque yo sé que yo lo mandé a ese camino, que él viniera a conocer ese mundo chuco. Cuando el enemigo lo hace, lo envuelve a uno. Sí, de ahí conocí, ya me aferraba a ese muchachito porque yo le decía, tráeme tanto y él me lo llevaba, o sea, y como el muchacho pues estaba enamorado de mí, él quería estar conmigo, pero yo lo estaba con él ahí para que él me consiguiera lo que yo necesitaba, porque yo no podía ir a mi trabajo, pastora, si yo no llevaba, o sea, yo tenía que andar consumiendo eso. Así de atada me tenía el enemigo, que yo no podía trabajar porque mi bien se me terminaba, porque yo me desesperaba, o sea, entraba aquella desesperación, mi cuerpo empezaba a decaerse y eso es lo que yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? Decía yo, aún me entraba al Señor, pues Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Imagine, tan cegada estaba de mi mente, o sea, el diablo me tenía bien atada, pastora, bien atada, y yo cuando aquello se me terminaba, yo me desesperaba por salir del trabajo, pastora.
de salir, y aquella desesperación que cuando llegaba a mi casa yo iba desesperada con aquello que yo quería, y pues ya mis hermanas me decían, mira que Ani hizo esto, mira que Naomi hizo. Yo me encerraba en el cuarto, cuarto, pues las niñas se portaban mal, pues las niñas venían, o sea, allá nadie les daba una educación. Yo no les daba una educación a ellas, hacían lo que ellas querían en el cuarto, en el apartamento donde vivíamos, porque yo no les tenía una orden a él, no les ponía reglas, o sea, como los animalitos que sí, así estaban mis niñas. Y pues cuando llegaron, mis niñas les costó adaptarse a lo que venían. Ya pues aquí no se tiene que pasar abriendo la refri de cada rato, cada momento. Y ya mi hermana, no, solo pasan a abrir. Pues allá estaban acostumbradas a eso, pastora, porque yo todo les mantenía en la refri y ellas solo sacaban y sacaban, y ellas venían con todo eso de allá. Y pues mi hermana venían y me decían, mira esto y esto, Ani, esto, Ani. Y venía yo y me encerraba en el cuarto, y como yo venía así como aquello de que yo quería droga, porque ya se me había pasado el efecto y yo quería, entonces venía y agarraba a mis niñas, pastora, agarraba a mis niñas y la golpeaba de una manera que eso me duele recordarlo, porque o sea, yo agarraba a mis niñas y me quitaba lo que el enemigo ponía en mí, con ella me lo quitaba y decía golpearlas, más a mi niña grande. Yo la golpeaba, pero bien feo, pastora. Una vez le dejé un gancho de esos de plástico figurado, pastora, aquí. Y aún mi niña en la escuela decía, no, fue que me cayó una plancha. Aún yo le decía a mi niña, pastora, di allá en la escuela que fue una plancha que te cayó ahí, le decía. O sea, yo le decía a mis niñas que mintieran, así de cegada me tenía el enemigo. Yo las golpeaba, y cuando miraba que les dejaba sus marcas en su piel, yo venía y le ponía un montón de camisita para que mis niñas no les miraran aún los golpes de cuando yo las agarraba, y o sea, las maltrataba bien feo, pero era porque yo me desesperaba, que yo quería eso, y llegaba frustrada del trabajo porque no tenía eso, y me iba y me sacaba toda la frustración con mi niña. De ahí fue cuando, gracias a Dios, mis hermanas mi hermana empezó a venir a la iglesia. Empezó ella, ya mi hermana me invitaba a la iglesia. Yo le decía, no, o sea, yo no quiero, porque igual ella tuvo experiencias andando también en el mundo, tuvo esas experiencias que aún estando conmigo, ella casi se muere por estar tomando, porque revolvió de ese Red Bull con tequila, y casi se muere ella. Y desde entonces él ya le pidió perdón a Dios y dijo que ella no volvía. Fue cuando empezó a ir, pero ella ya conocía de Dios. Empezó a ir a la iglesia de nuevo, y de ahí ella empezó a invitarme. De ahí fue cuando Vilma halló que una ex cuñada de nosotros la invitó a esta iglesia, que ella ya no está. La invitó, fue así como llegó a la iglesia, y ya ella, ya empezaba a enseñar los videos. Vamos a la iglesia a invitarlos. De ahí empezó a venir, pero la de que no quería nada con Dios era yo, porque yo quería seguir en mi mundo. Mis planes ya eran, pastora, decir, yo de lo adicta que andaba ya, pastora, de que el diablo ya me tenía bien atada, yo decía, voy a ir a entregarle las niñas a su papá, y yo me voy a tirar a andar aquí en las calles. Eso eran mis planes ya, pastora. Eso eran mis planes ya, o sea, ir a entregar yo mis niñas a su papá, que ni él ni preguntaba por ella, y decía, yo tirarme, a andar ahí, a vivir mi vida, a andar ahí en las calles, decía yo.
Y fue cuando mis hermanas empezaron a venir a la iglesia, empezaron a invitarme. De ahí ellas empezaron, dirían ellas, no voy a poder convencerlas, voy a llevar a las niñas. Ahí fue cuando mis niñas empezaron a venir a la iglesia, pastora. Pero en ese entonces yo, después de eso, que yo tenía esos planes ya de tirarme a la calle, andar ahí en la calle, conozco que hoy es mi esposo. Conozco hoy que es mi esposo, el esposo que Dios me mandó. Sí, para que Él me sacara de ese mundo, porque sea como sea, yo siento que pues yo cuando estaba en mi sentido, yo le decía al Señor, yo no quiero esta vida, yo ya no quiero. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis niñas? Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Como le digo, yo reaccionaba, pastora, yo no conocía de que yo andaba haciendo tanto pecado, pero yo reaccionaba, o sea, yo decía, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis niñas? Yo, ¿qué estoy haciendo con mis hijas? Y fue cuando aún yo le decía, porque una cosa, pastora, o sea, eran muchos hombres que me enamoraban pero yo andaba con ese temor de que a mis niñas les fueran a hacer cosas que yo había pasado en mi niñez, que me las fueran a tocar o algo así. Yo tenía ese temor, aún yo eso le decía. El hombre que llegue a mi vida va a tomar esa importancia con mis hijas. Yo voy a poder ver el respeto que él va a tener, que no va a ser, me va a buscar a mí, sino que también va a tomar ese interés en mi niña. Y pues este muchacho me escribía, yo lo conocí en Facebook. Lo conocí en Facebook. Él me escribía, a veces yo me estaba ahí en mi cuarto drogando, porque yo amanecía, pastora, en el cuarto, yo no dormía, yo era día y noche consumiendo eso, y así a veces en seco, así sin nada. O sea, si ya ven que hay personas pues que toman y consumen, yo era que tenía que haber eso para yo estar bien. Y entonces, él me escribía, una noche estaba y yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? Porque yo me miraba en el cuarto, pastor, y digo yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pero ahí seguía, pastor, ahí seguía. Y una vez estaba, iba a llorar, y cuando miré un mensaje, digo, yo voy a contestarle a este necio, dije yo, que a ver qué quiere, y empecé a ver su perfil, y digo, bueno, y empecé a platicar, pastora, me desahogué con él, no, mira esto estoy pasando, empecé como a abrirme con él, y ni lo conocía, no lo conocía. De ahí llegó, estuvimos hablando un tiempo, de ahí llegó, le dije yo, si me quiere conocer, me invitaba, vamos, y pues aquel interés, lo que yo decía que yo quería de un hombre, mirar el interés también hacia mis hijas, que iba a ser un hombre protector, pues que me iba a respetar a niña, y yo ese interés en él lo miré también. Ya me decía, lo primero que él me dijo, porque yo le platiqué con mis niñas, le digo, me dice, lo primero que él me dice, salgamos a un parque donde haya bastante gente, si tiene miedo a conocerme, y vamos para que la niña se coma un helado. Y así empezamos, pastor, así, yo miré el interés, cada cosita. Él nunca me dijo, vamos a una disco. Él nunca me dijo, vamos, salgamos solos a cenar. Él siempre ponía primero las niñas también. Entonces ese interés, mire, yo fue cuando ya lo invité a conocer a mi familia. Le digo, sí, los vamos a conocer, pero primero le dijo, ya les platiqué a mis hermanas. Miren, ya mi hermana Lilian, que era con la que yo vivía, con la que yo le rendía cuentas a ella, era ella, ya mira, me dijeron, invitarlo. Esa vez tenían una fiesta, un cumpleaños, fue cuando le invité para conocerlo, no lo invité a otro lado, sino que que llegara a conocerme a la casa y a mis hermanas. Entonces ahí fue cuando comenzó algo con él, pastora.
ya empecé a salir menos, pero aún seguía yo, o sea, seguía, pero no era tanto como antes. Ya no era tanto como antes, que ya le había bajado un poco. Empecé, pero aún cuando salíamos con él y todo, yo ahí andaba, pastora, salíamos, yo ahí andaba. Aún hasta él quise intentar que él robara, caer a eso, porque decía yo, si él toma, porque a él tampoco tomar no le gustaba, o sea, y yo decía, si él cae a esto, o sea, yo voy a tener todo, o sea, así de cegada me tenía el enemigo. Y fue cuando empezamos a salir, pero también, o sea, lo conocí poco tiempo. Él me decía, le alquilo un lugar y váyase a vivir, yo la voy a ayudar. No le decía yo no quiero un hombre que me esté sin yo, o sea, responderle por qué razón, con qué interés, le decía yo. No, el día que yo me mueva, o sea, y ya fue cuando le dije, pastor, porque también ya no quería estar con mis hermanas. Porque pues yo sabía que hacía muchas cosas y yo entiendo a mis hermanas, pastora, siempre las entendí. Cuando ellas me trataban feo, mi hermana yo sabía que era el bien que ellas querían. Si ella me decía, te me vas, ahorita te saco tus cosas, te me vas a ir de la casa, yo ya no te quiero acá porque tú no quieres cambiar. O sea, yo sabía, pastora, que no era un mal que me quería. Ellas miraban como yo andaba. Quería que reaccionara. Pero ni así reaccionaba, pastora. Yo llegaba como así, todo humilladita, ya cuando hacía todo en la calle, que llegaba los fines de semana, ya en la mañana, el domingo o en la tarde, ahí llegaba todo humilladita. Y ahí me agarraba Lilian a regañarme, a decirme de cosas. Y pues yo pues callaba porque tenía razón. Sí, yo entendía de que, o sea, ella tenía razón de lo que ella quería que yo le parara. Y de ahí fue cuando me fui con el muchacho, que hoy es mi esposo, pastora. Yo sé que Dios lo puso a él en mi camino. Yo ahora igual le doy gracias a Dios, porque si ese hombre no hubiera llegado a mi vida, o sea, mi vida fue, quizás anduviera, como le digo, en las calles ya ahí como una vagabunda ahí en la calle tirada, pastora. O sea, eso sería de mi vida si él no hubiera llegado a mi vida. De ahí entramos a ese proceso, yo me junto con él, todo al principio era bonito, era vaqueo bonito, los primeros meses. Pero de ahí yo empecé a sentir eso, de que yo me sentía así con él, como que no tenía la libertad. Empecé a extrañar de vuelta lo que andaba haciendo. Sí, le empecé a extrañar aquello que yo me ponía a ver los videos de las otras amigas o de los conocidos que yo tenía. Entonces decía, ¿qué anduviera yo? Decía yo, y empezaba y entraba aquel enojo en mí. Una amargura, pastora, que nombre, una amargura. Y decía, ¿qué anduviera yo? ¿Qué estoy haciendo acá? Decía yo, ¿qué estoy haciendo acá? Y ya empezaba a agarrar como ese enojo con él, y venía ya él en las tardes que llegaba, más eran los fines de semana, era cuando yo más enojada pasaba y no sabía por qué. Satanás me estaba metiendo, o sea, ¿qué estás haciendo acá? Y me empezaba a tirar esos dardos, que ahora yo sé que son los dardos que él me tiraba. Y empezaba y decía, ¿qué estoy haciendo? Y ya empezaba yo a buscar a modo de pelear con mi pareja. Ya mi pareja, yo miraba que ya no llegaba temprano, que llegaba a 10, 11 de la noche, una de la noche, a veces y yo le hablaba, ¿y qué estás haciendo? Trabajando. O sea, él no quería llegar a la casa porque él sabía lo que iba. Él sabía lo que iba a llegar, pues puro pleito, puro alegato, como un dice, hogar un hogar
ya que el diablo ya lo estaba también destruyendo, pastora. Y de ahí pues así empezó, fue cuando empecé, ya mis hermanas empezaron a venir a la iglesia. A venir a la iglesia. Pero en ese entonces yo ya, después de todo eso que le digo, que yo ya me estaba sintiendo así, o sea, yo ya estaba planeando cosas, o sea, irme de la casa, no decirle nada a él, sino que irme de la casa sin decirle nada a él. Ya en ese entonces ya tenía yo mi bebé con él y decía yo me voy a ir. Y ya una amiga una amiga que llegó a este país, que era con una de las que yo me juntaba ahí en Honduras, andaba en las discos y todo, ya ella me estaba escribiendo, o sea, ya veniste para aquí Nueva York, aquí viera que hoy ahí contándome, y que mira que yo estoy sola, y sí está sola, ella sigue sola haciendo desastres, y ya empezó ella, ya tenía esos planes, yo también, agarrar a mis niñas, no decirle nada a él y irme, pastor, a ser libre, decía de nuevo yo, a ser libre y de nuevo a vivir de vuelta la vida, decía yo. Fue cuando ya mis hermanas empezaron a venir a la iglesia, fue cuando ellas empezaron a invitarme, fue cuando ellas empezaron a conocer, a venir a la iglesia cada día. Ya después ellas empezaron a traer a mis niñas a la iglesia, cuando ya ellas miraron que yo no accedía, que vamos, que mira, pero vas a ir, me decía, ella me decía, vas a ir, vas a ver que te voy a ganar para ir, me decía ella, vas a ir. Y así con aquella seguridad, pastora, que ella me lo decía, que ella iba a venir. Y fue cuando yo empezaron a traer las niñas, cuando vieron que yo no, pero ya me decían, vamos a la iglesia, vamos. Ya llegaba también la hermana Rocío allá adentro, y fue cuando ya la hermana, o sea, me conoció más o menos cómo yo andaba, así la clase de vida que yo tenía, aún hasta mi forma de vestir, o sea, era totalmente un desastre, un desastre. Y también, o sea, aprovechaban ese momento ahí para impartir palabra, pero no, cegada que no, pastora, yo no quería nada con Dios quería. Y fue cuando ya empezaron a traer a mis niñas a la iglesia, y ya mis niñas empezaron cada vez de servicio. Ella decía, ya mi hermana me llamaba, alistar las niñas, las voy a llevar, y ya empezaba yo a alistar las niñas, porque yo quería que mis niñas conocieran de Dios, pero yo no quería conocer de Dios. Pasa mucho eso. Sí, yo quería que sí, ahora yo quería que mis niñas conocieran de Dios, que mis niñas aprendieran cosas de Dios, pero yo no quería conocer de Dios. Y ya después empezaron mis niñas a venir. Cada vez que mis niñas me decían, mami, vamos con tía a la iglesia, mami, vamos, no, ve tú a la iglesia con tu tía, mami, vamos. Cada vez, pastora, era del mismo temita. Yo ya sabía que tenían que alistarlas, pero que ellas me iban a decir, vamos a la iglesia. Yo les decía, no, cegada totalmente, que yo no quería, porque yo sabía que si yo conocía de Dios, yo tenía que dejar muchas cosas en mi vida. O sea, aún mi forma de vestir, mi cigarro, que como estaba cegada, yo amaba fumar de esa manera, decía yo, amaba, o sea, era mi deleite. Yo me enojaba un poquito, yo decía inmediatamente a la casilla de cigarro, porque dejé de consumir droga, pero quedé con el vicio de cigarro. O sea, no la dejé de consumir definitivamente, porque aún estando con mi esposo, yo en escondida de él, habiendo una oportunidad que fuéramos a un lugar de que había una media fiesta, y yo aprovechaba ese lugar para conseguir donde sea, para consumir en escondida de él. Aún yo decía tomar, y yo trataba de que él se enojara conmigo para yo quedarme en ese lugar y que él se viniera de ese lugar, se fuera, porque la fiesta, como leo, eran en otro lado, sí, y yo trataba de que él se enojara para que él agarrara a la niña, porque él la que agarraba era su niña, la chiquita, porque las otras pues
uno siempre con esa desconfianza, llévate tu hija, le decía yo, y ya se venía él y yo ya quedaba haciendo y devolviendo de vuelta. El diablo había aprovechado mucho y es terrible porque cuando Satanás comienza a orar en una persona, cuando el diablo comienza a trabajar y luego desde tan temprana edad, solamente el poder de Dios, porque se convierten en ataduras tras ataduras, cadenas tras cadenas, aún maldiciones generacionales que acarreamos de nuestros antepasados. Vea tanta cosa y me sorprende mucho su testimonio porque sé que hay muchas mujeres que han pasado por lo mismo, a querer llenar ese vacío, porque es un vacío, querer llenar un vacío, sea con hombres, sea con sexo, sea con mujeres, sea con drogas, sea con pies, sentirse importantes, pero a la misma vez no ser nadie. No ser nadie, porque ahí no valemos nada, solo somos unos pedazos de carne andando nada más, pastora. En ese mundo uno no vale nada, aún cuando, o sea, porque uno andando así no le importa nadita, o sea, ni su propia vida, solo quiere vivir el momento, avanzarse a ese momento. Uno ahí se olvida de todo, o sea, como el enemigo lo cega de una manera a uno. Y sí, hay muchas mujeres que pasan. Yo conocí muchas, pastora, que aún ahora que yo ya ando en los caminos del Señor, o sea, en mí entra eso, Dios mío, digo yo. Si esas personas, digo, porque aún unos primos míos, cosas que yo siempre, pastora, cuando ahí en los clamores, en las oraciones, dicen, mienten los nombres de esos primos con los que yo consumía, todo así, andaba en eso. Yo digo a declararlo, porque digo yo, si ellos conocieran el verdadero amor de Dios, el Dios que transforma, el Dios que liberta, el Dios que sana heridas, wow, o sea, que tan siquiera se diera la oportunidad, pastora, de conocer ese Dios que ahora yo estoy conociendo, ese Dios que a mí cambió mi vida, o sea, de un momento a otro, mi vida me transformó, o sea, de una manera que Dios obró en mí, fue conociéndolo a Él, Dios obró en mí, que inmediatamente yo dejé de desear esas cosas del mundo. Yo dejé, o sea, es algo que como que Él la desapareció de mi vida. Aquello que cuando yo me angustiaba, me enojaba, sí, es mucho eso, pastora, que dice usted, ese dolor, vacío que uno siente, soledad que lo lleva a todo eso, a consumir todas esas cosas, aún hacerse daño uno mismo, porque yo también llegué hasta eso, pastora, que yo cuando yo me sentía sola, cuando yo sentía ese vacío, esa tristeza, y yo no tenía drogas en mi mano para poder desahogarme, o un cigarro en mi mano, yo decía hacerme daño yo sola, a cortarme. Tengo mis cicatrices de eso, o sea, que aún yo le digo al Señor, también desaparece eso de mi vida, esas cicatrices, porque son cosas que uno, imagínese dañarse y que eso le cause placer a uno. Tanto es lo que el enemigo le mete a uno, que hasta uno hacerse daño le causa placer, sentirse, o sea, que si ya te cortas, ya te sientes. Esa es algo, es una atadura tan fuerte, es una posesión tan fuerte, donde ya entras a una, como ser propiedad de la maldad, del enemigo, donde Satanás tiene toda entrada sobre tu vida, porque así es el diablo. Tú le das un poquito de entrada, tú le abres una sola puerta y no sabes el estrago completo que él hace en una persona. Pero a todo esto, ¿cómo usted se convierte al Señor? Sí, pastora, ahí es cuando mis niñas, como le digo, yo conozco a Dios porque mis hermanas empezaron a invitar, pero porque mis niñas empezaron a ir a la iglesia. Porque yo sé que, o sea, mi hermana estaba guerreando por eso, o sea, pero yo vengo y accedo a conocer, a venir a conocer de Dios por mis niñas, por mis hijas, mis pequeñitas, que digo yo, si les daba tanto mal ejemplo, voy a intentarlo, pero como conozco de Dios, tuve que llevar una experiencia con ella para yo conocer de Dios, porque viene mi niña un día de la iglesia, me dice, un miércoles,
mis niñas vienen a la iglesia y ya me dicen, mami, van a hacer una danza, me dice en la iglesia, me dice la más pequeña, porque es la que más le encanta salir, la Naomi, le encanta a ella salir, me dice, van a hacer una danza, me dice, pero hay que comprar, tienen que ir los papás, dice, para anotar a las niñas, para que los anoten, dice, para poder salir, dice. Entonces, está bien, le digo yo, hay que te anote tu tía, me dice. De ahí, bueno, pasó el miércoles, viene el servicio del viernes, que ahí tenían que llevar ellas, mandaron un aviso, dieron permiso, para que las niñas pudieran entrar y el dinero para su camisita, para salir en la danza. Mire que hay que llevar, ya me dice, mami, tenemos que llevar el dinero y para que vayas también. Y me volvieron a decir, mami, vamos para que me anote, vamos para que me anote. De ahí le digo, no, tu tía te va a anotar, toma el dinero y se lo das a tu tía que te anote, le digo yo. Y ya de nuevo, pues se fueron mis niñas, aún iban saliendo, ellas iban subiéndose al carro de mi hermana y ella me dijo, mami, vamos. Y de ahí fue cuando, de ahí vienen mis niñas y llevan el dinero, y ya en la noche, el viernes que llega, ya mi niña llega llorando, me dice, y viene y llega, pero enojada mi niña, llorando, pero llorando, pastora, llorando, o sea, como que le habían pegado a ella, llegó llorando mi niña y me dice, por su culpa, me dice, yo no voy a entrar, no me quisieron anotar porque dijeron que los padres tenían que anotar a sus hijos, dice, y por eso no me quisieron anotar, dice, y no me dejaron salir, dice, pero llorando, pasó, y tiraron las puertas. De ahí viene la más grande, enojada, pero ella no iba a salir, pero enojada porque la niña venía llorando, su hermana venía llorando porque no la habían dejado participar, y llegó enojada y la niña se fue a acostar, y luego yo fui a mirarla allá, iba a llorar mi niña, pastora, que eso me marcó a mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no querer ir? Voy a ir, digo yo. Entonces ahí fue cuando le di el beso de buenas noches a mi niña. Le digo, mañana, el domingo vamos a ir a la iglesia, amor. Voy a ir a la iglesia con usted. Y ahí fue cuando ella paró de llorar, pastora. Cuando yo le dije, yo voy a ir a la iglesia, mi amor, con ustedes el domingo, le digo, yo voy a ir. Y fue cuando ya el domingo venimos a la iglesia, vine con mis niñas a la iglesia, me tocó bien enfrente, pastora, y ya cuando están todos, y miren, y me dice mi niña está al lado mío, miren mami, en eso es lo que yo iba a salir, me dice, eso me marca, pastor, es lo que siempre me ha marcado, que me dijo mi niña, mire mami, en eso es que yo iba a salir, y ya miré yo todas las niñas con su faldita y su camisita, y va haciendo la danza, y digo yo, Dios mío, ¿qué dice? Digo yo, ¿por qué no venir y anotar a mi niña? Porque mi niña solo se quedaba, pastora, viéndola, porque a ella le encanta eso, y solo se quedaba viendo a las niñas, cómo las niñas hacían su danza, y desde entonces, pastora, aún allí, pues seguí yendo. Pero yo fui como a 3 servicios y decía, no voy a aceptar a Dios. Me iban y me decían, me acuerdo que la que era mi líder, decía, llegaban, para que pase, hermana, mire, vaya a conocer el verdadero amor de Dios, que Él la va a cambiar y va a hacer muchas cosas lindas. Y empezaba, no, hermana, está bien, ahorita no, le decía yo, pero aún yo sentía que como, a la vez me sentí incómoda, pero a la vez quería, pastora, pero a la vez incómoda, pero era porque yo no quería dejarlo, lo que andaba atrás cargando, ¿sí? Fue cuando empecé a venir, ya después me fui afirmando, ya me invitaron a las oraciones, y ya como que ahí sentía más ganas de venir, o sea, porque venía las oraciones de la mañana, de ahí pues ya
o sea, di mi paso, pastora, acepté, pasé a reconciliarme con Dios, que esa vez, o sea, me quedé y Dios me marcó de una manera que yo me quebranté, que lloré como nunca había llorado en mi vida. Estuve ahí que cuando salieron, o sea, yo quedé allí marcada, o sea, y yo lo único que hacía era gritar, pastora, y decirle gracias al Señor por lo que yo estaba sintiendo, porque su presencia, o sea, qué bonito. Y cuando yo salí de la presencia de Dios, fue cuando me marcó, salí de la presencia, o sea, yo sentía que a paz, yo ya no me sentía la misma de antes, no me sentía la misma de antes. Fue que cuando empecé, pues me empecé a congregar, ya empecé también a invitar a mi esposo, porque decía yo, no, yo voy a echarle ganas, o sea, yo voy a seguir adelante, yo voy a enseñarle a mis hijas, voy a darle un nuevo ejemplo a mis hijas. Si antes le daba un mal ejemplo, hoy voy a darles un ejemplo a mis niñas, lo que yo nunca he hecho. Y me paré, pastora, digo yo, ya no quiero nada de atrás. Y fue cuando empecé a venir a la iglesia, ya empecé a impartirle a mi esposo, vamos. Pero aún yo venía a la iglesia y me iba enojada de mi casa y me regresaba y llegaba enojada a mi casa. Aquí me llenaba la iglesia, pastora, me llenaba, o sea, digo yo, santo Dios, pero aún yo, o sea, pastora, en mi casa estaban sucediendo cosas raras, porque mi esposo, aún yo estando en la iglesia acá, cuando iba de camino, apenas iba llegando y me decía, amor, fíjate que esto y esto, mire, a veces pasaban cosas raras, pues que yo tengo mis perros, tengo un perro, pastora, y mire que el animal empezaba, pastora, a ladrar así en lugares, y aquel animal se erizaba, los pelos se le ponían bien heridos y empezaba a ladrar en un solo lugar. Como que si hubiera algo, Como que si hubiera algo, pastor. Algo que mis hermanas, o sea, una de mis hermanas ya me había dicho que en mi casa se miraban cosas, que ellas podían ver en mi casa como sombras como unas sombras oscuras se desparcían por mi casa. Ella me decía, busca de Dios, pero yo ya lo estaba, o sea, metete con Dios, metete, hacer un cambio en la vida tuya. Y fue cuando yo también ya me paré más a la brecha, a venir a las oraciones, a no faltar un servicio, porque gracias a mi padre no es el servicio que hemos faltado estamos congregando, lo que ya tengo 2 años, cuando Dios cambió mi vida, o sea, definitivamente. Bueno, empecé mi esposo, también empecé a impartirle a mi esposo, empecé a pedirle a Dios, Señor, si tú estás cambiando mi vida, también quiero que cambies la vida de mi esposo, yo quiero comenzar de cero. Mire, pastora, yo venía y él no quería, decía que no, pero era porque como yo llegaba a mi casa, o sea, yo venía de la iglesia y llegaba a mi casa a querer pelear con él, pues, o sea, yo llegaba a mi casa y quería buscarle pleito a él, pero es que me enojaba, pues, que yo lo miraba ahí acostadote en la cama o en el sofá con el celular. Digo yo, si aquí el sacerdote es él es el que tiene que parar a la brecha, porque pues yo escuchaba las predicaciones, o sea, que yo ya estaba aprendiendo de la palabra de Dios, que él era el sacerdote, y yo aún le decía, tú eres el sacerdote, eres tú que te tienes que parar, no soy yo, le decía. Y pues me enojaba y me decía él, no, me dice, si ese cambio va a ser Dios en mi vida, mejor me quedo aquí en la casa, me decía así definitivamente, pastor. Ahí me callaba y ya, bueno, empecé a hablar eso con mi líder, digo yo, esto está pasando. Gracias a Dios tenemos la gran bendición de
que teníamos esa mujer de Dios ahí parada a la brecha, y ya le dije yo, hermana, mire, esto y esto está pasando, yo llego así, me voy así de la casa, pero es que a mí me duele, porque mis niñas aún también a él llorando le decía, papi, vamos, y él prefería, pastora, quedarse allí que venir y seguirlo, y aún yo le decía, ¿cómo decir que los amás y no los seguir? O sea, que usted quería un cambio así, completo. rapidito, pastora, yo quería que Dios hiciera todo de un solo, pero yo sé que, o sea, ya me empezó a impartir la hermana Lucía, no, hermana, párese en la brecha, mire, las oraciones, no falte a las oraciones de la mañana, guerré por su esposo, por su pareja, pues en ese entonces no estábamos casados. Y empecé, pastora, a guerrear con mi esposo aún, ya después yo ya no llegaba enojada, me iba, digo yo, no, ya no le voy a decir nada, yo ya había agarrado el consejo de mi líder y le decía, yo ya me iba bien, me venía bien, no digo yo, lo que me queda, pues, como me decía él, guerrear yo por él. Y así fue, pastora, eso los cultos, los discipulados, los miércoles, nombre, esos clamores, las oraciones, yo lo declaraba, y cuando decía, miren a sus esposos entrar por las puertas, yo lo declaraba, yo lo volteaba a ver, y yo le decía, mira, Señor, yo quiero ver a mi esposo humillado allí, yo me lo visualizaba, pastora, a mi esposo hincado allí llorando, quebrántalo, que cuando él llegue a venir, tú lo transformes de una forma supernatural, le decía yo al Señor así, yo oraba, aún cuando llegaba yo a mi casa en la noche y él estaba dormido, yo decía que yo iba bien ungida, y yo decía ponerle mano y a declararlo para Dios, a declararlo, y que él iba a llegar, y yo decía declarar muchas cosas bonitas, o sea, en el camino de Dios para él, y empezaba, y así era siempre, pastor, hasta un día me dice, sí, me dice, sí, vamos, voy a ir, pero así todo indiferente, pastora. Llegó y tomó el paso, vino con nosotros, nos acompañó a la iglesia, no, hombre, ese día venía feliz yo, o sea, digo, yo lo logré, y dándole gracias a Dios, porque él no viene a pelear con los de parqueadero, pastora, viene a quererse parar donde él quería. Me enojé ahí, pastor, en el parqueadero. Me enojé porque él quería parquearse donde él quería, no quería someterse a las reglas. De ahí entramos adentro, pastora, igual con los diáconos, a pelear ese muchacho con los diáconos también, que él quería sentarse, y porque el diácono le dice, sientes aquí, hermano, y la hermana aquí, y él quería meterse bien al fondo de la silla, o sea, allá escondido, y porque allá no, le dice él, peleando con los diáconos, y bueno, así fue viniendo. También nos costó, pastora, que pasara a reconciliarse con Dios, iban los hermanos, y yo allí a la par de ella, pero yo guerreando, Señor, márcalo, Padre, que tenga un encuentro, Señor, inquiétalo para que él te acepte en su vida, para que haga los cambios que estás haciendo conmigo. Y yo le clamaba al pastor, a Dios, pastora, y lo declaraba. Mire, yo miraba a ese hombre, pastora, claritamente yo miraba a ese hombre. Cuando yo vine y eso pasó, pastora, yo me derramé en llanto, o sea, Dios me envolvió de una manera cuando miraba lo que yo ya había visto anteriormente, cuando yo oraba por mi esposo. Yo lo miraba, muchas veces lo miré también en el púlpito, muchas veces yo me lo imaginaba, porque yo todo eso lo declaraba en la vida de él, y allí a él en el púlpito, humillado ahí ante Dios, todo eso lo declaraba, y es lo que yo le pedía a Dios, un hombre diferente, pastor, un hombre cambiado, pues otro hombre, empezar, yo decía, de cero en todo, con mi esposo, en mi hogar, comenzar aquello de cero, que todo fuera diferente a lo de antes. Y así fue como él llegó. Costó que pasara, pastora, pero un día se cansaron los hermanos de irle a decir que pasara
adelante a reconciliarse con Dios, porque ni una vez nadie fue y pues a una palabra lo marcó ahí y vine, yo estaba orando, iba a orar y llorando que Dios lo marcara y solo sentí que me agarraron la mano y me dieron un beso, pastora, y agarró mi esposo para el altar a reconciliarse con Dios. No, hombre, eso para mí fue como yo me derramé ahí, pastora, yo me perdí en ese momento, dándole gracias a mi Dios porque Él había accedido a lo que yo le estaba pidiendo a mi Dios, pastora. Y ahí fue que empezó otro nuevo proceso, pastora. Ya los dos viniendo a la iglesia, ya reconciliados con Dios, empezó un nuevo proceso, pastora. Fue cuando yo le decía, pues siempre le pedía a Dios un hombre diferente, un hombre para empezar de cero. No me importaba que fuera él, pero yo quería empezar de cero con transparencia, o sea, que no hubieran mentiras, no hubieran engaños, o sea, que los limpiara totalmente nuestro hogar y a nosotros. Y fue cuando empezamos otro proceso, pastor, ya en los caminos de Dios. Viene ya mi esposo como que andaba así, como que no se quería meter en lleno con Dios. O sea, no quería, porque aún, o sea, ya sabíamos en la iglesia que estábamos, pastora, que aquí no hay nada oculto, aquí el Espíritu Santo lo revela todo y pues lo hemos visto y lo vivimos en carne propia, o sea, que el Espíritu de Santo aquí revela todo. Sí, y entonces fue cuando entramos ya al proceso en el matrimonio nosotros dos, cuando ya Dios lo comenzó a purificar nuestro hogar, a cambiar nuestro hogar, a llevar transparencia a nuestro hogar. Empezamos de cero, fue cuando ya hubo un campamento pastorado. Él salió que iba a haber un campamento, él no se quería anotar. Pero yo le decía, tienes que ir, o sea, todos los hombres van, porque tú no vas a querer ir y tienes que ir. Y fue cuando, sí, o sea, tenía que ir, porque tienes que ir, le decía. Pero yo también igual, o sea, yo quería eso, que Dios, porque yo escuchaba en los campamentos, los hombres vienen transformados, los hombres vienen cambiados, o sea, Dios los marca de una manera sobrenatural allí, que ellos vienen otros hombres, y yo me enfoqué en eso, pastora. Mire, yo clamaba, yo oraba, yo me metí en ayuno, decía, Señor, yo necesito que tú me mandes un hombre nuevo de ese lugar, un hombre marcado, que es un hombre transparente, un hombre sin engaños, porque yo en el fondo de mi corazón yo sentía, pastora, que él me había fallado. Yo sentía que él me había fallado por como eso de que antes llegaba, sí, como yo lo trataba a él, porque hubieron muchas veces, pues yo lo traté mal a él, pastora, lo humillaba, yo a mi esposo le llegué a pegar, pastora, lo humillaba de una manera que, como yo le digo, o sea, cuando yo me sentía encerrada a él, que sentía que, o sea, yo sabía que si yo quería yo me podía ir, pero le tenía respeto a él, pues, y pues en ese yo me sentía acorralada con él, que buscaba cualquier manera para buscar pleito con él, y más cuando me emborrachaba, cuando me tomaba y me consumía esa cochinada, yo venía a buscarle, porque yo me sentía empoderada, decía yo, y era cuando yo buscaba, como humillaba a mi esposo, sí, bien claro. Feo, lo humillaba, le llegué a pegar, todo eso. Y yo sé que todo eso igual a él lo llevó a hacer lo que hizo, pastora, porque cuando ese hombre vino del campamento fue cuando vino, o sea, directamente con ustedes, con su líder y con ustedes los pastores, a confesar, a sacar todo, y ya Dios empezó ya a purificar
a purificar nuestro hogar, a purificarlos a nosotros, pues más bien a quitar todo eso, esas también ataduras que andaba mi esposo, porque mi esposo también andaba bien atado y pues Dios ese día en ese campamento, Dios lo liberó de una manera, Dios lo quebrantó, Dios lo envolvió en su presencia, que ese hombre me llegó nuevo, pastora. El hombre que yo le pedí a Dios, ese hombre Dios me mandó de ese campamento. Dios. Sí, ahí fue cuando, pero empezó el proceso, pastora, de lo que él de la restauración, pastora, en nuestro matrimonio. Amén. Porque, o sea, cuando pues él me confiesa que me fue infiel, créame que en mi mente pasó tirar la toalla. O sea, me acuerdo que usted me dijo, usted toma la decisión, hermano, porque en ese entonces, unos días antes, él me había pedido matrimonio ya. Cuando él ya se confesó conmigo, él ya me había pedido matrimonio, pero aún él, como dice él, yo le pedí al Señor, o sea, que me dijera qué tenía que hacer para servirlo a él, para servirlo definitivamente y ser transparente. Y a mi esposo, pues Dios le puso la visión que se casara conmigo, fue cuando él me pidió matrimonio, accedió a pedir, porque tampoco se quería casar conmigo. Sí, no se quería casar conmigo, pastora. Y fue cuando Dios ya lo marcó a él, que tomó la decisión, pero ahí fue cuando ustedes entraron a ayudarlos, también con la ayuda de Dios en nuestra restauración. Y pues vino también la falta de perdón a mi vida, pastora, porque yo me costó acceder a decir, o sea, mis planes, pastora, yo le dije, no, o sea, yo voy a seguir, o sea, yo me voy a casar, pero mis planes eran dejarlo en ese altar, pastora, decirle que no ese día. Pero como él decía, Dios me dio una palabra, Dios me dio una palabra y él me respalda. Porque mis planes ese día de cuando yo me casé con mi esposo era decirle no, vengarme, decía yo, por lo que él me había hecho. Pero yo no sabía que su respaldo era Dios, o sea, su respaldo de mi esposo era Dios, y que Dios no iba a permitir, porque aún él le dijo, porque aún mi esposo le dijo a Dios, pero ¿por qué me mandas a hacer esto si voy a perder mi familia? Cuando Dios quebrantó a mi esposo en el campamento, eso le dijo Dios, ve y habla, ve y habla y que todo salga. Pero aún yo también en mí, yo ya oraba por eso, pastora. Yo ya le decía al Señor, si hay algo oculto en la vida de mi esposo, Señor, él en el campamento y yo orando le decía, Señor, si hay algo oculto en la vida de mi esposo, yo te prometo que yo lo perdono, Señor. Yo lo perdono, pero quiero empezar de cero, le decía. Quiero empezar de cero, yo te prometo que lo perdono, Señor, pero mándame un hombre nuevo, le decía. Mándame ese hombre nuevo que yo quiero. Y le prometí yo a Dios que yo iba a perdonar a ese hombre, pasara lo que pasara o que lo que él me fuera a decir, porque cuando él estaba quebrantado, pastora, él me llama. Cuando él quedó solo en el lugar donde lo administraron, la administración, él quedó solo y él me llama y solo me decía, perdóname. Ahí vino a mí, o sea, yo dije, yo sí, o sea, que yo se me vino en la mente, él fue el que me falló. Cuando él me llama, solo perdóname, pero va a llorar. Pero ¿por qué? Le decía yo, ¿por qué? ¿Qué quieres que te perdone? Le decía yo, perdóname, y ya me colgó, pero yo quedé con eso. Ahí fue cuando yo empecé también a orar más, Señor, yo lo perdono, pero mándame ese hombre diferente que yo quiero, para empezar de cero contigo y servirte a ti. Y fue cuando él, pastora, vino un hombre transformado, tomamos el paso de casarnos, y fue cuando empezamos. Pero como le digo, mis planes ya eran
decirle que no, allí vengarme. Yo ya andaba un espíritu de venganza en mí, yo andaba, pues, andaba dañada, por mucho que yo estuviera allí bien metida con Dios, pero me dolía, pastora, lo que había pasado. Pero yo le pedía al Señor, o sea, no permitas que yo agarre rencor, no permita que yo vuelva atrás por esto. Yo te prometí algo y quiero cumplirlo. Y fue cuando ya ese día, pastora, mi palabra era no, pero yo dije un sí. Así. O sea, no sé cómo pude decir que sí cuando yo decía que yo iba a decir que, pero el Señor tenía otros planes. El Señor Dios tenía otros planes. O sea, lo que el Señor le había dicho a él, que él lo iba a respaldar. Y que él tomaba el control. Y yo le dije que sí a él cuando mi palabra era un no. Cuando yo le iba a decir un no, yo le dije un sí a él. Y fue que cuando ahí empezamos, aún pasó el tiempo, pastora, yo aún le sacaba eso a él, pero él ya andaba diferente, pastora. Ya no era el mismo hombre. Es que él me dice, yo no puedo sentir culpas. Porque y eso me enojaba a mí, pastora, porque él decía que él no podía sentir culpa porque él ya había pedido perdón. Él ya Dios lo había perdonado y que él ya había sido sincero, que no tenía por qué sentirse culpable si Dios ya él lo había limpiado de todo eso. Y eso me molestaba a mí. Le dije, ¿cómo podés? O sea, sí le decía yo, como no eres tú lo que sientes el dolor, y aún ya en la iglesia, pastora, o sea, como no eres tú, le decía yo, que sientes lo que yo siento, como no fui yo que te hice eso a ti, le decía yo. Pero aquel hombre como si nada, yo le decía, porque pues él ya andaba, ya había hecho la obra en el pastor. O sea, él decía, yo ya le pedí perdón a Dios, ya te pedí perdón a ti, yo no tengo nada ya por qué sentirme culpable. O sea, liberado liberado totalmente, pues Dios lo había transformado, le había, o sea, puesto en él todo eso lindo, precioso, porque es algo que yo ahora que yo ya perdoné a mi esposo, yo puedo sentir eso. O sea, que uno no siente culpa, no siente culpa de nada de lo que uno hizo. Cuando Dios lo sana a uno, Dios lo restaura a uno, ya uno se siente libre de toda esa atadura, de toda falta de perdón. O sea, es algo muy precioso que Dios hace en nuestra vida cuando los entregamos. Tiene que haber una entrega, pastora, para que Dios obre en la vida de uno. Tiene que haber esa entrega con todo su corazón. O sea, tiene que haber una entrega definitivamente, que vas a servirle a Dios y que todo sea Dios en tu vida. Amén. Primero que todo, o sea, todo tiene que ser Dios para que Dios ponga esa paz, esa felicidad, es eso que uno ya no siente, eso que sentía antes, pastor. Amén. Es que Dios lo restaura todo y me impacta mucho cómo es que Dios comienza a restaurar, pero el diablo dijo, tengo el último golpe, porque a ver si aquí sí es cierto que han tenido un encuentro verdadero con Dios, porque realmente sucede eso. Nosotros somos almas, y una alma es tan valiosa tanto para Dios porque mandó a su único hijo a morir por nosotros, pero también Satanás sabe lo valioso que somos ante los ojos de Dios, y él va a hacer lo que sea por querer impedir el plan de Dios en nuestras vidas, sea afuera, sea durante que conocemos a Dios o sea después. Pero bendito sea el Señor, que Él tiene suficiente poder para transformar, cambiar, ayudarnos a perdonar, porque Dios viene y renueva un amor verdadero, sincero y no del mundo. ¿Verdad? Y a mí, hermana, yo le doy gracias, ¿verdad?, por haber compartido su testimonio. Amén. Tiene gracia, amén, tiene presencia, gloria a Dios, y esperamos que este testimonio, hermanos, que sea de bendición, ¿verdad? Esperamos que tú lo puedas compartir y de que mires de que Dios sigue restaurando, Dios sigue cambiando, Dios sigue rompiendo tantas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Todos tenemos un tiempo adecuado, uno antes, unos después, ¿verdad? Pero
mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Y no importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo tú te sientas ahorita, tenemos un testimonio claro de la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque creo que muchas oportunidades Satanás pudo haber, ¿verdad? Entrado, ¿verdad? Y ha muerto, quitado la vida, pero Dios en su infinita misericordia no permitió eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes mayores. Me encanta lo que dice: mis planes no son los planes de ustedes, mis caminos no son los caminos de ustedes. Así como son más altos los cielos, así son los planes que yo tengo hacia con ustedes. Entonces, la misericordia de Dios es infinita, y eso es lo que nos hace humillarnos, agradecer al Señor, porque no nos merecemos su amor, no nos merecemos su misericordia, pero Él es tan grande que Él sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Amén. Bianca, ¿te impactó este testimonio? Quedé impactada, verdaderamente, sí. Y me impacta bastante lo que es el valor de la imagen de un padre dentro de la vida de una mujer especialmente. O sea, porque al no tener el padre, que es, como usted dice, el sacerdote de la casa, podemos perder muchas veces nuestra identidad, especialmente pues en el mundo. El enemigo toma ventaja de esa falta de amor. Y me encanta aún como Dios viene y toma y te dice: hey, yo soy tu padre. O sea, viene y nos entrega ese amor, ese vacío que buscábamos, como tal vez en su caso las drogas, el alcohol, o sea, los vicios. Dios viene y lo reemplaza, pero con un amor que llega a llenar ese vacío. Entonces, y aún como me impacta como si usted no hubiera llegado a los caminos del Señor, como ese mismo patrón hubiera caído sobre sus hijas. Sobre sus hijas. Y aún como, o sea, llegar nosotros a los caminos de Cristo, cómo se rompe todo eso, toda esa argentina, esa atadura generacional, y ahora sus hijas tienen un nuevo comienzo en Cristo. Amén. Y es algo bien precioso, hermano, y pues ¿verdad? Fue tiempo de testimonio, amén, de Casa de Dios el Todopoderoso, y esperemos que te estés gozando, amén, con cada testimonio, ¿verdad? No es para vergüenza de nadie, sino es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de la bondad y la misericordia, amén. Y pues así mismo vamos a seguir trayendo testimonios, ¿verdad? Que puedan ser de bendición para ti, para tu casa y para tu familia, amén. Esperamos que te hayas gozado, esperamos que el Señor te haya ministrado. Recibe esta palabra, recibe este testimonio vivo, ¿verdad? Y yo sé que Dios va a hacer algo grande con tu vida. Gracias, Bianca. Gracias, hermana Grisel. Amén. Este fue tiempo de testimonio. Dios te bendiga y hasta la próxima.